Cuando hablamos de cuentapropistas, hablamos de trabajadores informales, de gremiales, de toda aquella persona que haya tenido que por cuenta propia construir su actividad. Esta figura representa el 85% de los trabajadores aquí en Bolivia. Gracias a su amplia representación, que llega a ser 3.5 millones de personas, es una población que es muy atractiva para cualquier tipo de proyecto, ya sea privado o público. Y ahora que estamos entrando a un año electoral, lo va a hacer cada vez más. Ahora, el contrapropista no es una figura que se desarrolla en los últimos 20 años, sino nos acompaña desde la colonia y es desde entonces que adquiere su relevancia más y más. Hoy día, Joaquín Saravia nos va a contar un poco de esa historia, cuáles han sido los momentos claves para su desarrollo, además de por qué ahora es tan relevante políticamente y cómo es que puede convertirse realmente en una base para un proyecto político coherente. Antes lo fueron los mineros, lo han sido los obreros en general. Hace poco hemos visto que la base social se ha convertido en el campesinado y ahora nos preguntamos si van a ser los cuentapropistas los siguientes. Es una de las respuestas que Joaquín Saravia viene a darnos el día de hoy. Él es comunicador, también es sociólogo y da clases en la UMSA. Entonces, ¿qué es un cuentapropista? ¿Cómo se diferencia además de un gremial? ¿Cómo se diferencia de un comerciante informal? Bueno, no hay un lenguaje único al respecto para definir a esta población, ¿ya? Hay algunos sectores que prefieren llamarse, por ejemplo, no solamente los términos que tú utilizas, emprendedor, por ejemplo. Okay. Con esta corriente liberal, por ejemplo, dicen, ahora yo soy emprendedor. Algunos dicen emprendedor liberal, ¿no? Yeah. Otros prefieren llamarse gremialistas, justamente por la raíz histórica y de lucha que han tenido, ¿no? Cuentapropistas no mucho, pero un cuentapropista es toda persona que por cuenta propia ha logrado generar su empleo. Claro. ¿No? Y bueno, hay otros que se llaman independientes también, ¿no? Porque son aquellas personas, por ejemplo, que tienen un lugar provisional, un horario también específico para trabajar, independientemente del Estado, independientemente del gremio. Claro. ¿No? Entonces, es toda una miscelánea de estrategias laborales y cada grupo, cada sector tiene sus nombres. Claro. Y además también, aparte, el nombre que les gusta, pues, ¿no? Ahora también se les llama informales. Okay. Informales, pero esto tiene más un carácter legal, técnico legal, claro, para que el gobierno diga, por ejemplo, ustedes son informales, tienen que pagar impuestos para que sean formales, ¿no? Entonces, hay diferentes puntos de vista e intenciones también en estos nombres. Allí mencionabas emprendedor liberal. ¿No existe un tabú por llamarse emprendedor liberal? Eso es lo que algunas veces me han comunicado que no les gusta en realidad. A un sector no les gusta. No les gusta. No, pero también a otro sector que sí, como te digo, hay como son 3.500.000 los afiliados y tal vez mucho más todavía, ¿no? Claro. El gobierno da esa cifra, pero es mucho más. Entonces, los jóvenes, por ejemplo, que están en este sector prefieren llamarse emprendedores. Okay. ¿No? Los antiguos, los mayores ya, gremiales. Gremiales, dice, y eso lo vi en vivo, ¿no? A esa confrontación de designaciones. Los mayores gremialistas. Los comerciantes como que son displicentes, ¿no? Claro. Y los jóvenes ya con más ímpetu, nosotros somos emprendedores, dicen. ¿Cómo los vamos a tratar entonces? ¿Cuentapropistas te parece que manejamos? Cuentapropista es el término general porque involucra a todos ellos. Ok, entonces, ¿quiénes son estos cuentapropistas? O sea, ¿qué características tienen? Porque si son 3.5 millones, abarcan un amplio rango de personas con diferentes características, pero hay algunas que los diferencian, tal vez. Anteriormente, en la década del 80, cuando justamente estaba elaborándose este término de informal, teóricamente, se llegaba más o menos a 2 millones. Ahora son mucho más, como te digo, más de 3.500.000. Entonces, a estas alturas verás que con la globalización y estos procesos económicos también, ya se ha ido diferenciando en esta pirámide. Ahora ya es una pirámide, porque antes entendía informal, pobrecito, está con estrategias de sobrevivencia, decían, ahora no. Claro. No.
según algunos estudios, hay un 3% a 2% que son ricos, Okay, un claro. 18% que tiene ganancias medias. Y el resto, 80% sí están dentro de este rango de estrategias de sobrevivencia. Pero entonces ya estamos viendo aquí una estratificación piramidal, Claro. ¿verdad? Y un sector que está globalizado. Viajan a Chile, ya es poco decir Chile, China, y tienen padrinos chinos. Literal, Y asisten claro. a matrimonios de aquí, de burgueses aymaras. Guau, ¿No? Entonces Totalmente hay relaciones de globalizado. compadrazgo internacional. guau, Esto es interesante. fuerte. Claro, entonces abarcan, y hay incluso clases sociales dentro de los cuentapropistas, como me dices. Entonces, estos que ganan un montón, yo los podría estar asociando con la Justus, digamos. No sé Un si está sector. bien. Un Exacto. sector, sí. Y después ya tienes una clase media y una clase que también puede ser Sí. baja. Uyustus, Oruro, una parte de Oruro y también en el Alto. Ok, ¿y esto es a nivel nacional? A nivel nacional, pero este sector globalizado, por sus características sociales y culturales, es particular en la parte occidental. Occidente. Justamente por estas relaciones de compadrazgo, del AINI, de la cultura, de la redistribución, de la inversión, del gasto, del derroche. Esas son las características Claro. que diferencian a los otros sectores del resto del país. Y en términos de edad, creo que van desde muy chiquitos que acompañan a sus mamás tal vez vendiendo hasta los mismos abuelos que no terminan de finalizar de ser cuentapropistas, ¿no? Es que este es un sector familiar y es comunitario. Por lo tanto, como es familiar, los padres ya adiestran a sus hijos a incorporarse laboralmente. Claro. Y muchas veces no es tanto por necesidad, porque así se trabaja, así es la cultura. De tal manera que ya un niño de los 10 años, 11 años, ya está Metiéndole. canchero para abordar, ¿verdad?, Claro. la parte económica, para que después sepa también cómo se hace economía y Claro. sepa hacer una familia. A veces dicen, ¿no?, que el de a pie es el mejor economista, no hay mejor economista que el de a pie. Claro, estar en la calle, estar en el comercio, como dicen, tienes que tener tu mercado. Claro. ¿Cómo haces tu mercado? Tienes que saber conseguir tu mercado. Y para ello tienes que estar en la calle, dentro del mercado, conocer a tus clientes. Bueno, son técnicas, habilidades, estrategias que familiarmente se van elaborando y se van consolidando con el curso del tiempo. Claro. Y el tema de la profesión, del estudio, muchos me imagino que a partir de la globalización de tanto primaria, secundaria, ahora un poco más educación terciaria, muchos son profesionales. ¿Hay trabajo? ¿Quisieran dejar de ser cuentapropistas tal vez? ¿O es un privilegio ser cuentapropista y no ejercer una profesión? Las respuestas son siempre complicadas, ¿no? Por ejemplo, en un libro clásico del 80, el sector informal urbano, los datos señalaban que la mayoría tenían baja instrucción, por ejemplo. La mayoría son migrantes. Entonces se asociaba el sector informal con migrantes del campo y señores que no han logrado insertarse al sector formal del trabajo. Son personas mayores, sí. Pero con este problema también del empleo, y también tiene mucho que ver el sistema educativo, al no generarse oportunidades laborales, son también jóvenes, son también profesionales, son también mujeres quienes están en este sector. Claro. Ahora, hay diferentes razones y estrategias para estar ahí. El mercado finalmente es explotable, tú puedes estar muy bien, tienes estabilidad económica, ya, Claro. pero tú dices, quisiera tener algo más, ¿cómo consigo extra? Pero el mercado es flexible. Claro. Y puede los días, sábado o domingo, brindarte ahí de estar de guardia de seguridad, por ejemplo. Y hay muchos jóvenes y hay profesionales. O sea, aquí es bien interesante porque hay un nomadismo laboral. Puedes de lunes a viernes trabajar en el sector formal y los sábados y domingos estar en el sector informal. Claro. ¿Verdad? Entonces, es interesante este nomadismo laboral que existe ahí. Y he visto profesionales ahí, hay abogados, hay ingenieros, por ejemplo, por la Grita de Lima, donde hay varios locales, Sí. ¿verdad? Ahí, por ejemplo, puedes encontrar profesionales. Después en el Alto también, hay ingenieros que tienen su puesto de venta en la 16 de julio también. Claro. Ahí, digamos, se me viene una pregunta. Esto es la consecuencia de
que el mercado formal no está pudiendo abastecer a los empleos y las necesidades en tema de ingresos de la población, o es más bien una consecuencia natural del propio mercado en la que la gente nada más quiere comerciar más, quiere ejercer otro tipo de actividad por fuera de su actividad principal. Como que si es algo bueno, que está pasando a partir de algo bueno, o si es el reflejo de que la economía no está dándole al empleado lo que merece, digamos, o lo que necesita. Todo lo que dices. Hay personas, por ejemplo, que dicen, yo quiero ser libre en mis horarios. Claro. Y quiero trabajar libremente, no quiero tener patrones, por lo tanto, bueno, ese tipo de modalidad de trabajo que quiere, le va a hacer bien estar en el mercado. Yeah. Pero otros por ya necesidad, necesito ahorrar, necesito tener más ingresos, entonces tiene que cumplir otra función en ese mercado que es flexible. Entonces puedes entrar y salir, no hay requisitos. Okay. ¿No? Simplemente presentas tus deseos de trabajar, nada más. Claro. Y te retiras también cuando tú quieras. Pero todo esto tiene que ver mucho con el modelo económico que existe aquí en Bolivia. Sí. El modelo primario exportador no es una economía de base ancha, por lo tanto solamente un sector va a tener la oportunidad de estar en ese sector formal que llamamos, y el resto, bueno, pues que sea la vida. Claro, los que estén involucrados con esta renta grandota que antes venía de los hidrocarburos, antes de la plata, el estaño y demás, pero nunca se ha formalizado, digamos, el comercio o la industria y demás. Y tu interés personal y tal vez también el interés general que ha venido de la mano con el crecimiento de los contrapropistas, ¿por qué aparece? Bueno, porque es un estudio que era mi tesis, justamente, populismo. Uh-huh. Y bueno, pues el populismo jalaba mucho a este sector comercial, ¿no? Claro. Buenos Aires, Max Paredes, El Alto especialmente, y me llamó la atención. Terminé mi tesis, lo publicamos en libro también, y bueno, dejé un tiempito a este sector. Pero después, visitando nuevamente El Alto, vi que había una febril actividad laboral en diferentes sectores, mayores, mujeres, jóvenes, ¿no? Exportando, la mentalidad era exportar, y eso me llamó mucho la atención. Claro. ¿No? Y esta mentalidad es bien importante cuando un país desea despegar económicamente, ¿no? Productiva, exportadora. Sí. Mercado, las palabras claves: exportación, mercado, trabajo, ingreso. ATPDA, el mercado estadounidense. Okay. ¿No? Vender a Estados Unidos, eso. Claro. Yo me sorprendí mucho. Entonces, por eso es que ya empecé a relacionarme con ese sector, ¿no? Hablé con dirigentes y etcétera. Bueno, después ya llega el MAS y un poco que se apacigua todo eso, porque muchas empresas, después microempresas, claro, se van a otros países. Claro, porque ya no podían subsistir bajo este modelo económico, tal vez. Sí. Luego, después del COVID, ¿no? Cuando que fue se presenta una crisis laboral, especialmente para los jóvenes, y visitando, recogiendo El Alto, también he visto a muchos jóvenes ahí, profesionales, egresados, titulados, etcétera, que estaban trabajando ahí. Claro. Entonces, la 16 de julio, tal vez, vendiendo, comerciando. Todos los sectores. Me he pasado varios días y horas sentados con él, hablando, y dije, continuar será mi destino, estar con ese sector. Claro. Y bueno, he empezado a trabajar con ellos y conocer a varios dirigentes, a varios comerciantes, a tal grado que ya tengo muchos amigos, y bueno, dije, profundizaré pues entonces este tema. Entonces, claro, por eso es que vengo trabajando. Con el interés. Sí, claro. Aprovechamos de hacer una pausa para promocionar el link que está en la descripción de este episodio y bajo todas nuestras redes sociales. En este link vas a encontrar dos opciones. La primera es regalos, donde dejándonos tu mail y tu nombre vas a tener acceso a una carpeta en Drive llena de libros que nosotros utilizamos para hacer investigación y además la metodología que utilizamos para sacar cada episodio. La segunda opción es el grupo de WhatsApp, donde siendo parte vas a gozar de estos regalos, además de exclusivas acerca de temas, invitados y todos nuestros episodios. Entonces ahí vemos que ha venido un crecimiento de la propia población histórico. Entonces, ¿desde cuándo existen los contrapropistas? ¿Desde la colonia, poscolonia, tal vez ya en la parte republicana del país, o ahora recién desde la época del MAS, del Estado plurinacional? Si aplicamos este concepto de cuentapropista
aquel que se crea su propio empleo, aquel que se genera su propio ingreso. Esta categoría podemos encontrar ya desde la colonia, ¿no? ¿Con algún ejemplo tal vez? Sí. Y tiene mucho que ver con, primeramente, el comportamiento o el rol del Estado. Okay. ¿Ya? Nos ubicamos, por ejemplo, en 1770, cuando el Estado colonial, la corona, necesitaba resolver el problema de déficit fiscal. Claro. Porque lo había derrochado, ¿no? Comprando cosas en Inglaterra. ¿Cómo sacamos dinero? Ahí están los indios. Claro, Impuestos, así era, ¿no? exactamente. Impuestos generalizados. Entonces, en esa oportunidad, uno de los famosos líderes que conocemos nosotros por sus luchas antirracial es Tupac Katari. Claro. ¿No? Tupac Katari, Juliana Pacha dice, bueno, yo no quiero pagar tributo a estos, entonces me iré a la ciudad, me escapo. El que se escapaba se llamaba forastero. Okay. En condición de forastero, entonces está por los poblados urbanos. Y bueno, pues nadie se escapa del impuesto. No, nadie. Entonces se cae con fuerza sobre Tupac Katari. Bueno, Juliana Pacha, prefiero decirlo. Okay. Él que era vendedor de coca. ¿No? Era básicamente un cuentapropista. Sí, cuentapropista, ¿no? Entonces ha tenido que, nomás pues también, desde la colonia, sentir el peso del impuesto, claro. Su esposa, Bartolina Sisa, igual, vendedora de coca, de tejidos también. Pero no solamente ellos, porque el impuesto era generalizado, así que el famoso también Alejo Calatayud, conocido, mestizo él, y otros también mestizos, y cholos también ya, sienten la presión de los impuestos, y por eso es que se rebelan ante la corona. Una profesión entonces tal vez milenaria y que por lo que escucho se la puede relacionar con este escapismo a un gran estado que aplasta la actividad del propio contrapropista, ¿no? O del emprendedor, si así lo queremos ver. Y eso podríamos verlo también, podemos hacer un paralelismo con lo que pasa ahora, ¿no? El 40% de impuestos que sufren ahora ese sector de la población aquí. Y la historia es la misma, un Estado que está en déficit, un Estado que necesita recursos. ¿Dónde consigue? En la gente, ¿no? Coaccionando a través de impuestos. Y los otros defendiendo esto que también es recurrente, propiedad privada. Finalmente Katari defendía su propiedad privada, pues su coquita, ¿no? Bartolina Sisa, sus tejidos. Pero el ejemplo más emblemático e interesante es Tupac Amaru. 300 mulas, es como decir 300 coches. Era transportista, transportaba mercadería. Lo interesante de él era que era ilustrado y tenía una educación elevada, ¿no? Hablaba latín y todo lo demás. Y ha tenido la oportunidad de beber la teoría de la Escuela de Salamanca, en la economía, libre comercio, por ejemplo, propiedad privada. Y no es casual justamente sus demandas. Respeto a la propiedad privada, liberación, libertad, ¿no? Entonces lo que estaba haciendo no era otra cosa que él era un liberal en la colonia. Él no se proclamaba liberal, pero su práctica de lucha era liberal, propiedad privada, libertad, ¿verdad? Entonces, esta es una forma de ver también el rol de estos personajes. Generalmente son vistos como líderes por la independencia indígena, etcétera, sí, pero también otra faceta es real. Y en la época republicana, el desarrollo de esta población, ¿cómo fue? Hay dos hitos interesantes, ¿no? En la época de Belsu, por ejemplo, cuando ya comienzan a aparecer los gremios y asociaciones también. Y es un sector cada vez con mayor peso y con mayor número de afiliados también. Entonces, organizados ellos y al mismo tiempo con demandas específicas igualmente, ¿no? Y también porque ya eran muchos, los posteriores partidos políticos, los primeros comienzan a buscarlos para obtener su porque voto. tenían un gran número, digamos, representaban un gran número. Lo interesante era que la organización de ellos les ha conducido a crear prensa, prensa a nivel nacional. Estamos hablando de un sector cuentapropista, artesanal, que era ilustrado y también podía escribir y podía pensar, ¿verdad?
Históricamente, además, la opinión pública en Bolivia, por lo menos, se apoya mucho en los medios de comunicación, ¿no? En la prensa, más que nada. Sí, en esa prensa independiente de ese tiempo, ¿no? Ya. Con títulos bien interesantes. El Cholo, por ejemplo, Ya. ¿no? Así se llamaba un periódico, Sí, digamos. sí, sí, Ok. sí, el Cholo. Bueno, eso ya nos da un indicador, ¿no? El Cholo. Ya estamos hablando de una población migrante del área rural que ya se ha ido aculturizando Claro. en estas nuevas ciudades. El otro ejemplo interesante es de Zárate Vilca. En las universidades se enseñan y siempre, ¿no? El Zárate Vilca por su lucha anticolonial, antirrepublicana, etc. Claro. Pero hay un pasaje interesante, la proclama de Caracollo, donde él también dice restitución de la propiedad privada indígena, Colectiva. propiedad privada, comunal, Ok. pero es propiedad privada, Total, sí. y libertad, y respeto al federalismo, a la federación, dice, ¿no? Pero Sí. traducido a nuestra época es Federalismo. Y justo en ese momento también Andrés de Ibáñez estaba en Santa Cruz Ujú. proclamando liberalismo. Entonces, hay cosas que son de larga memoria, Claro. y muchas veces esas cosas selectivamente creo se los hace a un lado, pero viendo las cosas así, entonces hay cosas que se repiten, algunas que se ocultan, pero Claro. es importante ahora traerlas al presente. Y lo que es innegable, creo que es igual el crecimiento de esta población dentro de Bolivia, ¿no? De pasar de la colonia, me imagino que eran unos pocos, hasta ahora representar 3.5 y en términos de trabajadores el 85%. Parecería que son una base social que podría ser utilizada para proyecto político. Utilizada suena feo, ¿no? Pero así es como han sido utilizados también los obreros, los campesinos en su momento. Entonces, hay tal vez un interés político por representar a esta población. Sí, y justamente este interés va siendo cada vez más fuerte a partir de la guerra federal con Pando, ¿no? Pando en realidad es el que busca pues a Zárate Vilca para hacer esta alianza, que después es una alianza que no ha sido cumplida en la promesa. Claro. Hay un periodo para 1920 de los anarquistas, trabajadores anarquistas. Yo creo que es la época de oro de ellos porque demanda la propiedad privada, Claro. gremializar el Estado, por ejemplo. Demandas de ellos, digamos. Sí, Ok. sí, ¿no? Ser independientes también. Y bueno, de esto se da cuenta nada menos que un presidente socialista, es David Toro. Claro que sindicaliza. Un decreto obligatorio, tiene que sindicalizarse. Todo, claro. A partir de ahí, el Estado ya se entromete para manejar, es un aparato paraestatal que se utiliza para aglutinarlos y que estén al mando de los gobiernos desde ese entonces. Claro. Y lo que hace el MNR no es sino ya consolidar este manejo a través de la COP, ¿no? Y así ha sido. El MNR ha tenido esa autoría, esa capacidad también de manejo de estos sectores a través de la COP hasta 1985. Entonces es una debilitación sistemática de la independencia de los cuentapropistas a partir de la sindicalización y también de la creación de la COB. Más o menos así lo podríamos ver. Al principio, esto es interesante, ¿no? Al principio, la COB, además estamos hablando de una COB bien poderosa, Claro. ¿no? Y además a la cual muchos trabajadores querían afiliarse. Estar dentro de la COB era garantizar también sus demandas. Pero la COB se va debilitando, y mucho más cuando llega el 21060, y la columna vertebral de la COB, que eran los mineros, también ya se van diluyendo. Entonces entramos a la época de la democracia pactada, aparecen los partidos políticos. Ahí sí, son los partidos políticos, los políticos que comienzan a buscar estos sectores. Pero también los dirigentes de estos sectores buscando a los políticos. Claro. ¿Para qué? Para obtener cargos, por ejemplo, de diputados. Senadurías. Todo eso. Yeah. Ambos se buscan. Claro. Hay una actitud ya pragmática por parte de los gremialistas, especialmente de sus dirigentes, como que después ya se olvidan de esa época dorada, ¿no? Ya se olvidan, desconocen y no recuerdan ni saben, inclusive cuando yo hablo con ellos, bueno, así éramos, sí, así eran, pues, bueno. Claro.
Entonces ya es una negociación política la que de pronto comienzan a ingresar. Entonces nunca ha habido tal vez una conciencia de colectiva dentro de los gremiales después de todo esto, del engrandecimiento de la COP, luego de la caída de la COP, pero los gremiales nunca han tenido esa conciencia social como para moverse al unísono por sus propios objetivos. No se han podido sentir tal vez representados por algunas necesidades básicas o algunas demandas básicas que los unan. Les une los intereses económicos, sectoriales. Principalmente, que no es lo mismo que objetivos políticos. Claro. Los mineros han tenido intereses, por ejemplo, salario mínimo vital, con escala móvil, por ejemplo, intereses económicos, reivindicación. Pero otra cosa ya es objetivos políticos. ¿Cómo sería un objetivo político? Y eso se logra a través de varios elementos o fases de consolidación de un grupo. No es suficiente que exista una cantidad, por más grande que sea, para que ese grupo se transforme en clase, por ejemplo. Tampoco es suficiente que expresen sus demandas, tampoco les hace clase, por más que sean violentas estas demandas. Tampoco es suficiente la confrontación, ¿no? Una clase es clase cuando sabe su misión histórica, su lugar en la historia, su misión. Y no solamente eso, crea teoría. Y tiene una entidad de dirección. Ahora, en el caso de este sector cuentapropista, más de 3 millones, como alguien decía, pero entonces, ¿por qué no hacen un partido? Claro. Porque son grandes, también se dividen, en primer lugar. Son muchos, pero la cantidad no hace la clase social, ¿no? Tienen intereses, sí, pero les falta todavía delimitar sus objetivos, por un lado, pero por otro lado también la teoría y esta conciencia subjetiva de preguntarse qué somos, qué queremos, cuál es el lugar que ocupamos ahora y en la historia. Eso falta. No existió eso hasta ahora todavía. Todavía. Se ha querido conformar un partido político allá por 1986, pero con fines e intereses sectoriales. ¿Sectoriales por región? ¿Departamentos? No, sectoriales por el sector económico cuentapropista. Okay. Pero para constituirse como clase de dirección nacional tiene que ser pues también una propuesta nacional la que se brinda a la sociedad. Y eso es lo que falta. No puedes hacer un partido político solamente para tu grupo. Claro. Tiene que ser nacional, como se dice en lenguaje político, hegemonía es lo que falta. Okay. Pero creo que se está yendo por ese camino en este momento en que hay crisis de liderazgo político, por ejemplo, tenemos problemas económicos también y hay un vacío en todo sentido. Totalmente. Pero no en realidad entonces es un riesgo que existe ese vacío y que sea ocupado por alguien que no represente en realidad esta parte y solo los quiera utilizar. Es riesgo y es oportunidad. Ok. Es riesgo y es oportunidad, claro, porque podemos desembocar a un caso similar al que hemos vivido hace 3 semanas atrás. Y en Bolivia siempre ha pasado eso. Vacío político, ya es golpe de Estado. Show. Sí. Pero también es oportunidad, porque este vacío puede ser llenado por otro sujeto histórico. Claro. Y sujetos históricos han sido el minero, por ejemplo, ¿no? Con una vigencia de más de 50 años. Sujeto histórico. El campesino. Hace 30 años. ¿No? El nacionalismo revolucionario, por ejemplo. También. ¿Cuál es el sujeto histórico ahora? No hay. Cuentapropista. Puede ser. Claro. Ahora eso es construcción. Exacto. Hay que construir. Y como te digo, es necesario nomás también las bases teóricas, la ideología. Y ahora ¿existe en este sector indicios de que va a empezar a haber construcción académica, teórica, que está empezando a surgir esta conciencia de clase o se están volviendo una clase en realidad los cuentapropistas? ¿Están como que caminando en esa dirección o todavía está muy disperso? Y mi pregunta más que nada se va en, ¿pueden ser determinantes para las elecciones que vienen el siguiente año? ¿O es una base social que recién va a ser efectiva y va a generar un cambio a partir de elecciones, la del 2030, digamos? Yo estoy viendo mucho movimiento
este sector, ¿no? Aquí en La Paz nomás, o en el Alto, hay más de 6 sectores divididos, ¿no? Pero en todos ellos veo un movimiento y agitación política muy interesante, muy participativa también, porque muchos de los dirigentes están apostando a diferentes partidos políticos, pero también hay otro sector que dice, ¿y por qué nosotros no podemos hacer nuestra propia agrupación política, ¿no? Entonces, están en eso, y ayuda mucho el hecho de que en los últimos años ya no solamente plantean demandas sectoriales, ya se preocupan y hablan también, por ejemplo, de los jueces autoprorrogados. No puede ser. Claro. Y la salud también, y la justicia está mal. Que esas ya son demandas políticas, sí, objetivos políticos, ¿no? Entonces, estas movilizaciones que se han dado ha impactado a la población. Claro. Y cuando han venido las marchas, por ejemplo, desde Patacamaya, la gente les ha esperado, les ha aplaudido. Entonces, ya hay un reconocimiento, no solamente a la presencia cuantitativa de este sector, sino la representación simbólica que puede llegar a emitir socialmente, ¿no? El hecho de que es una población grande, pero también es una esperanza, porque solamente los gremialistas generan temor a los gobiernos. Si los gremialistas se movilizan, ya esto es complicado. Sí, entonces, respeto y temor al mismo tiempo. Y creo que ellos ya saben pues de estas cualidades que encarnan, por lo tanto van pensando en ese sentido. Y al mismo tiempo por la maduración política, ¿no? Ya no está la COP que antes les acarreaba. Claro. Ahora tienen que pensar por sí mismos. Y el sentirse poderoso y con fuerza hacen pensar también en propuestas más generales, ¿no? Salud, educación, etcétera. Claro, buenísimo. Yo no tengo más preguntas. Quería saber si ustedes dos tienen alguna pregunta. ¿Nada que añadir? ¿No les interesa el sector? No, sí, saben. Pero hemos discutido un poquito antes de empezar. Lo que quería es, si tú quieres añadir algo, tal vez. Sí, esto que he estado viendo recientemente. La economía informal, haciendo un redondeo, es 80%, ¿verdad? Más o menos, ya, redondeamos. Sí. La formal, 20%. Ya. La economía formal se basa en la exportación de materia prima. Exacto. La exportación de materia prima es la carta de presentación del Estado en el mercado internacional. Así no se conoce, ¿no? Es la economía formal, es la economía oficial, ¿verdad? Bien, la economía informal es el 80%, pero dentro de este porcentaje, el 80% son mujeres. Más del 50% de estas mujeres son jefas de hogar. Claro. Son las mujeres, por lo tanto, que económicamente mantienen a sus familias. Y esa es la economía real. Claro. Esa es la economía real. Por lo tanto, por silogismo, son las mujeres las que generan fuentes de empleo y sostienen a las familias bolivianas. La economía es real. Claro. Una cosa es la economía de la Bolivia oficial y otra cosa es la economía de la Bolivia real. Claro. Y además con el soporte de las mujeres. Si cuando ha nacido Bolivia se dan cuenta los gobernantes que no hay plata, ¿qué hacemos ahora? No tenemos recursos. ¿Qué hacemos? Impuesto. Nuevamente restituimos el impuesto indigenal. Nuevamente. Presión. Que los indios no sostengan Bolivia, claro, hasta 1870. Pero ahora estamos viendo que como no hay fuentes de trabajo y las familias necesitan ingresos, ¿quién mantiene estas familias? Las mujeres. Entonces alguien que tenga que ser representativo de esta población probablemente va a ser una mujer trabajadora, cuentapropista. Tendría que ser. ¿Y qué mejor que ellas? Claro. Están en las calles, como tú dices al principio, en las calles, saben de economía, saben cómo sostener una familia, claro, ¿verdad? Entonces, economía real. Economía real. Economía real. Representación real también, ¿no? Así es. Y vamos, creo que por ahí con un nuevo liderazgo, un nuevo sujeto histórico, un nuevo actor histórico, económico, y donde tienen que estar necesariamente las mujeres también. Ojalá entonces tú dirías que esto se organice lo más rápido posible para generar visualización, esta economía real, esta representación real, un manejo más real del país como tal, de la economía como tal. Tal vez es una necesidad de todos.
Sí, y reducir incertidumbres como estamos en este momento, ¿no? Entonces, tiene que haber una metabolización muy rápida de la interpretación del problema económico, pero también político. Claro. ¿No? Entonces tenemos que trabajar todos en ese sentido. Y que mejor el medio, ¿no? Que en realidad es el cuentapropista, ¿no? Un sujeto bastante político, no solamente por la cantidad de personas que representan, sino por su representación simbólica como tal y su participación en la economía. Eso me suena a una necesidad. Sí, porque además muchos estamos en esta condición. En algún momento yo he estado de cuentapropista también, pues uno independiente, ¿sí? ¿No? Como claro. profesional soy cuentapropista, ¿verdad? Yo estoy tentado de tener una actividad comercial, por ejemplo, también. Yeah. El alto me subyuga. ¿Y qué sería? Un comerciante me dijo, ¿por qué no vendes tus libros aquí? Claro. ¿No? Y claro, tienes razón. Dije, claro, qué lindo, ¿no? Que un escritor venda y comercialice sus libros y esté con la gente. Total. Comparte su conocimiento. Enseña también. Claro, claro. ¿Y por qué no? Es un otro perfil. Claro. Del académico, del profesional, que es también comerciante. Creo que todos debemos ser comerciantes, nos falta eso. Claro. Y que del académico acá se intenta más bien separar de todo lo que tenga que ser la calle, ¿no? Aquí el académico quiere estar metido en el aula y nada más, entonces no hay mucha conexión con la parte real de Bolivia. Ese es el problema del sistema universitario, justamente. También. Encerrados en 4 paredes y encerrado en libros. Entonces yo, cuando leo a Franz Tamayo, ¿no? Crítico del bobarismo, decía, cierren los libros y abran los ojos a la realidad. Y eso tendría que ser el sistema universitario. Súper. Un consejo ahora para los jóvenes, así para ya terminar. Estar en la calle, conocer la calle, conocer la gente. Está bien leer, creo que hay que leer, hay que conceptualizar, pero también a los jóvenes que están estudiando, conocer la calle, conocer la sociedad, hablar con la gente de manera directa y más bien de ahí generar conceptos, teorías. Necesitamos conocernos nosotros mismos. Hay cosas que no conocemos. Por ejemplo, esto que te decía, ya haciendo concatenación de premisas, ¿verdad? La mujer es el sostén de la economía boliviana. No, para eso no necesitamos políticos ni gobernantes. Claro. Basta con las mujeres, basta con los cuentapropistas. Por cuenta propia, si los cuentapropistas han podido generar su propio ingreso, si los cuentapropistas han logrado obtener su propio empleo, yo creo que los cuentapropistas pueden tener un gobierno por cuenta propia, pues entonces. Hecho por ellos. Sí. Súper, buenísimo. Dale. Tengo una pregunta. ¿Qué tanto impacto genera el cuentapropista en la actualidad dentro de Bolivia, en la economía boliviana? Bueno, no hay todavía cifras así exactamente, pero si te hablara solamente de un sector, del contrabando, ¿ya? 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares. Y en este momento esa cantidad para el Estado boliviano, para el gobierno, sería pues una salvación, ¿verdad? Esa cantidad no tiene el gobierno y está pidiendo 600 millones de dólares al Banco Mundial, ¿verdad? Entonces, un movimiento de esas características y además ya formalizado, yo creo que se puede generar mucho más, ¿no? Entonces, tiene importancia, y tiene importancia porque justamente es de ese sector, y en ese sector donde muchas familias sobreviven, y donde, bueno, cualquiera también puede incursionar, y siempre es importante tener unos ingresos extras también, ¿no? Pero es importante ese peso. Son 8 puntos del PIB eso.